Le aprecio mucho en esta mañana a Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, que nos toma esta llamada telefónica. Ignacio, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. A pesar de cómo está el país, estoy bien. Y espero que el auditorio también y tú también, Luis. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Oye, ¿qué opinión te merece esta propuesta que se lanza el día de ayer? Pues prácticamente como si fuese una reforma administrativa a largo plazo. Complicado que esto llegase a pasar y se concretara en el Congreso por el dique del Senado de no poder cambiar la Constitución, pero pues interesante, ¿no? El planteamiento que hace ahí el presidente. Es una propuesta descabellada. De plano. Pareciera que el presidente no sabe dónde está parado. ¿Cómo puede hablar un hombre de transparencia que hace 46% de los contratos a licitar adjudicación directa? ¿Cómo se puede hablar de honestidad cuando no se están haciendo los concursos? ¿Cómo se puede hablar de transparencia cuando nadie sabe en qué se están aplicando todos los recursos de la Federación, o sea, el monto de nuestros impuestos, ni a cuánto ascienden, ni cuánto se va a los gastos políticos, a los gastos directos, a los siervos de la nación, y cuánto se está invirtiendo realmente en obras o en mantenimiento y reparación de la infraestructura que ya tenemos? A mí me parece que ha sido uno de los gobiernos más opacos, más autoritarios, más arbitrarios, y por supuesto con poca o nula calidad moral para hablar del tema. Pero por otro lado, está atacando un tema muy interesante. A ver, el derecho humano a la buena administración, a la administración eficiente, es un derecho humano de tercera generación, que ya existe en México, que está en el derecho convencional, que es parte de nuestro derecho constitucional. Te detengo ahí un momento, Ignacio, para que nos puedas ilustrar un poco más. ¿Qué es eso de un derecho de tercera generación? Bueno, porque se iniciaron originalmente los derechos humanos como un derecho frente al Estado exclusivamente por acciones arbitrarias, y de ahí han ido evolucionando, progresando, que es uno de los principios en que se basan los derechos humanos, la progresividad, y esta progresividad ha ido logrando que el ciudadano, no los partidos políticos, no las corporaciones, no los sindicatos, no el Estado, avance y progrese. Y entonces, uno de los nuevos derechos humanos es precisamente el derecho a una administración eficiente, el derecho a la transparencia, el derecho a la información. Esos son derechos humanos que han nacido hace años y que se han ido incorporando, unos en convenios internacionales, el Pacto de San José, el Pacto de San Salvador, la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, la Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos, y que hoy ya son texto vigente en México. Y de alguna manera son frenos a los abusos, arbitrariedades o acciones sin sentido del gobierno o inclusive del Poder Legislativo. Dime algo, Ignacio, porque ayer te leía con atención y hablabas de el riesgo de un rompimiento constitucional frente a lo que estamos viendo, y ahí estaríamos pues hablando de la violentación de derechos ciudadanos y de un retroceso monumental. Exactamente. De algún modo la falta de transparencia, o digamos la destrucción del INAI nos afecta a todos. Ajá. La destrucción de la COFESE nos afecta a todos. Entonces, ahí lo que hablaba yo era de que el Poder Legislativo está eligiendo al presidente de la Corte con esa prórroga de mandato, entre otras violaciones. Y esta es una facultad exclusiva de los ministros de la Corte, de tal manera que eso acaba por romper el pacto constitucional, la estructura de nuestro país, y sobre todo el hecho de que el presidente gobierne, domine al Poder Judicial, como lo hace con el Poder Legislativo, el cual no puede, tiene un letrero a la entrada que dice prohibido cambiar un punto y una coma. Su trabajo es levantar el dedo. Oye, ¿y qué opinas de esto de ayer, el INE al Poder Judicial? Pues es absolutamente fuera de contexto, porque el Poder Judicial no tiene la facultad de organizar las elecciones, sino de juzgarlas. Es como ahora la reforma al Poder Judicial la hace de su puño y letra el presidente de la Corte. Imagínate que el presidente de la Corte ahora vaya a declarar que su hijo, la ley,
es inconstitucional, imposible, impensable, pues lo mismo. Si la Corte organiza las elecciones, ni modo que diga que están mal las elecciones, a pesar de que haya miles de trampas. Surreal, al final de cuentas, ¿no? El asunto es totalmente rocambolesco, es alocado. Se han de reír en el extranjero cuando escuchan esto. Pero es algo que no sé si tenga la intención al final, quisiera conocer tu opinión, de apocar al Estado, de hacerlo más pequeño de alguna forma, en el sentido de que no tenga estos contrapesos, de que pueda adquirir todo el poder. Fíjate que más que pequeñez viene otro problema. Okay. El Estado lo quiere volver obeso. Y en lugar de ser un Estado rector, volverá a ser el principal problema de México. Ok, claro. Que de ahí pero alrededor del Ejecutivo, nada más. Como antes se hacían hasta bicicletas, ¿no? Y refrigeradores del Estado. Y hasta ropa interior de mujeres. Sí, claro. ¿Sí? Pasó el eso. El presidente ¿verdad? era el que resolvía las elecciones, el presidente arreglaba los candidatos y el presidente metía la cuchara en todo. Finalmente te preguntaría, Ignacio, desde el punto de vista jurídico, constitucional, como jurisconsulto, que es como experto en estas materias, bueno, se está viendo y se están viendo rompimientos, se están viendo cosas pues que no tendrían sentido, pero lo cierto es que hay una sociedad que apoya todo esto de alguna manera y lo aplaude todos los días y va subiendo tanto en popularidad el presidente como el gobierno. Y también a Mussolini en su primera etapa, a Hitler, a Chávez, a Castro, lo aplaudían. Me llama la atención. Después se morían de hambre o se morían de balas. Al principio los aplaudían. Nos quedamos con esa reflexión. Por eso es un gran riesgo, por eso decía, un gran riesgo. Lo que vamos a ver en Guerrero. Sí. Hoy se habla de muchas cosas, pero prácticamente se ha dado un hecho que va a ganar Morena y es cierto, pueden poner una caja de cartón y va a ganar, pero no lo van a imponer, no es un fraude. Va a haber una Juanita. Y no es un fraude. No, es un fraude de la ley, porque se está dando la vuelta para que en 2 años, como lo establece la Constitución de Guerrero, tome el poder ya oficialmente el candidato rechazado por haber violado la ley. Tiene que esperarse ahí 2 años, ¿no? Para que renuncie. Sí, efectivamente, pero pues esto es un fraude de la ley. Claro. Es otro Juanita. Bonillazo, pero con el paso del tiempo, donde se va a estar renovando una licencia, en fin. Son aspectos que nosotros pensábamos que ya estaban desterrados de nuestro sistema político y que vuelven otra vez como fantasmas del pasado a entronizarse en tiempos actuales. Ignacio Morales Lechuga, un honor poder platicar contigo siempre. Al contrario, Luis, muchas gracias. Que tengan muy buen día, a pesar de lo que platicamos. Igualmente, gracias. Buen viernes, Ignacio. Gracias. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Sobre estas